Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 16 de febrero del 2014. Comenzamos. Esta semana se ha cumplido ya un año de la dimisión del Papa Benedicto. Dedicaremos este noticiero a hablar sobre los motivos de su renuncia. La primera parte del noticiero la dedicaremos a hablar sobre su dimisión y la segunda haremos un resumen sobre su pontificado. Merece la pena destacar también las opiniones sobre Monseñor Müller, donde él declara que es incorrecto que sea la oposición conservadora del Papa Francisco. El 11 de febrero del 2013, poco después de haber anunciado la beatificación de unos mártires italianos, el Papa Benedicto anunció su renuncia, siendo esto un gesto histórico en la historia de la Iglesia. Nadie, o casi nadie, podía esperar o imaginar siquiera que el Papa Benedicto XVI presentara su dimisión como vicario de Cristo aquella mañana del día en que la Iglesia celebraba la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Sin embargo, lo hizo, aunque no están claras aún las causas que llevaron al pontífice alemán a tomar aquella insólita decisión. Podemos analizar los hechos que la precedieron. Probablemente todo empezó ya antes de su elección al pontificado. Su trabajo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe le había valido muchísimos enemigos, tantos que ni siquiera en su patria, Alemania, se alegraron demasiado de su elección. El sector progresista de la Iglesia recibió el nombramiento de Ratzinger como un mazazo contra sus aspiraciones a introducir a la Iglesia en un relativismo que facilitara el diálogo con el mundo secularizado. Los ataques contra él se hicieron evidentes de forma inmediata. Aunque fue el único de los altos cargos vaticanos que no había ido al homenaje de Maciel, el pederasta fundador de los legionarios, los medios de comunicación, siguiendo una consigna emitida por los más acérrimos enemigos de la Iglesia, empezaron a acusarle de connivencia con sacerdotes pederastas por no haber actuado con suficiente dureza contra ellos. Los datos avalaban la conducta irreprochable del entonces cardenal Ratzinger, pero eso no impidió que en varios países, sobre todo en Estados Unidos, se pusieran grandes denuncias contra el Vaticano, reclamando grandes cantidades de dinero. Benedicto, según poderosos medios de comunicación, sería el responsable último de todos los desastres sucedidos. El ataque fue frontal en 2010. The New York Times y la BBC encabezaron una campaña mundial de acoso y derribo al anciano pontífice, reclamando su inmediata dimisión. De poco sirvió que las demandas no prosperaran en los tribunales. Ni siquiera era lo más importante arruinar económicamente a la Iglesia. El objetivo era el propio Papa. Pero Benedicto XVI no dimitió en aquel annus horribilis. Sufrió mucho y ofreció ese sufrimiento por la Iglesia, tan acosada por ese y otros motivos en todo el mundo. Al contrario, decidió seguir adelante y convocó el Año de la Fe, dedicando sus energías a escribir una encíclica sobre la primera virtud cardinal. Entonces sus enemigos decidieron llevar a cabo un nuevo plan para acabar con él y conseguir su dimisión. Si los ataques desde fuera no habían servido, tendrían que utilizar ataques desde dentro. Y estalló el llamado escándalo Batilic. La dimisión del Papa Benedicto XVI no debe servir para enmascarar las numerosas obras que llevó a cabo durante su pontificado. Enumeraremos enseguida algunas de las más importantes que hizo. La primera, sin duda, fue justo antes de ser elegido Papa. En la llamada Misa del Espíritu Santo, que tiene lugar antes de que comience el cónclave, el todavía cardenal Ratzinger, como decano del Colegio Cardenalicio, presidió la celebración y pronunció la homilía. Allí denunció lo que él calificó como dictadura del relativismo, que es la situación instaurada en los países occidentales bajo la apariencia de una democracia. Ha sido, como dicen muchos, el mejor papa teólogo de la historia de la Iglesia. De 2005, en que fue elegido, a 2013, en que dimitió, escribió 3 encíclicas: Deus Caritas Est, sobre el amor; Spe Salvi, sobre la esperanza; y Caritas in Veritati, sobre la acción social de la Iglesia. A él se debe la parte principal de la primera encíclica de su sucesor, el Papa Francisco, Lumen Fidei. Convocó 3 años especiales, un año paulino, de 2008 a 2009, para conmemorar el bimilenario de San Pablo, el año santo sacerdotal, de 2009 a 2010, para pedir por la santificación de los sacerdotes,
y el Año de la Fe, de 2012 a 2013, que ya no pudo clausurar, tarea que le cupo a su sucesor. En este tiempo escribió además 3 libros sobre Jesucristo, que son otras tantas obras maestras en las que se demuestra la historicidad del personaje y de sus enseñanzas. Para Benedicto XVI, recuperar el verdadero sentido de la liturgia y su correcta celebración tuvo una gran importancia. Tienen una importancia especial 2 documentos: la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, publicada en 2007, y el motu propio Summorum Pontificum sobre la liturgia romana, anterior a la reforma de 1970, también publicado en 2007, que facilitó la celebración de la misa en latín. Importante su labor en el campo ecuménico, sobre todo porque ante la deriva de iglesias como los anglicanos o los luteranos, publicó la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus, por la que se permitía a los anglicanos que quisieran hacerse católicos conservar algunos de sus ritos, incluida la práctica de los sacerdotes casados. Uno de los temas en los que más trabajó fue en la lucha contra la pederastia en el clero. Estableció la obligación de que cuando se detectara un posible caso de pederastia, el sacerdote fuera apartado cautelarmente de su trabajo y el caso fuera examinado en Roma con el máximo rigor, además de informar a la policía. Más de 500 sacerdotes y 80 obispos fueron reducidos al estado laical o separados de sus cargos por haber cometido o tolerado ese espantoso delito. Monseñor Müller, desde el puesto que tiene como presidente para la doctrina de la fe, ha tenido que matizar y corregir a algunos importantes eclesiásticos. Algunos lo ven como un claro opositor del Papa. Él lo desmiente. A pocos días del consistorio en el que el Papa lo creará cardenal y después de meses de debates sobre algunas de sus posturas en relación con la pastoral matrimonial, el prefecto del ex Santo Oficio, Gerard Ludwig Müller, consideró oportuno precisar que su relación con el Papa Francisco es buena. No soy su antagonista conservador, afirmó en una entrevista publicada por Cat Press. El prelado alemán, elegido por Benedicto XVI para presidir el dicasterio, responsable de promocionar y velar la doctrina católica, no admite ser presentado como un adversario interno del pontificado de Francisco. El cardenal Müller reconoce las diferencias en cuanto a la formación y a los diferentes enfoques, pero estos son complementarios y no contradictorios. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que el magisterio y los discursos de Francisco contienen y engloban toda la fe católica. Los encuentros entre el prefecto de la fe y el Papa se llevan a cabo 2 o 3 veces al mes y conversan en italiano o en español, lengua que el prelado alemán conoce bien, pues ha pasado diferentes periodos en Iberoamérica. En cuanto al peso de las mujeres en la Iglesia, Müller afirmó que podría encomendarle algunas altas instancias vaticanas, no congregaciones, sino pontificios consejos, como el de la familia o el de los agentes sanitarios, pero el prefecto precisó que puesto que en la Iglesia el poder jurisdiccional está en manos de los ministros ordenados, ni hombres laicos ni mujeres pueden guiar las congregaciones, es decir, los dicasterios que actúan en nombre del Papa con poder jurisdiccional. También fueron muy significativas las palabras del prefecto sobre la fraternidad San Pío X, pues considera que todavía no está cerrada la posibilidad de una reconciliación. La puerta está abierta, declaró en la entrevista, y recordó el famoso preámbulo doctrinal entregado en 2012 a los lefebrianos. Para concluir, Müller quiso explicar que su dicasterio trabaja colegialmente y no de forma autoritaria, y al final es el Papa quien presenta las aprobaciones para las decisiones. El prefecto también recordó que Francisco, en su discurso a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el pasado 31 de enero, citó como ejemplo esta forma de proceder. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a intentar desentrañar las posibles causas de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Esta semana se ha celebrado un aniversario que no es un aniversario agradable, por lo menos para mí y para muchos católicos.
el primer aniversario de la dimisión del Papa Benedicto XVI, una dimisión que el propio pontífice anunció por sorpresa un 11 de febrero, el del año pasado, y que se ejecutó unos días después, el 28 de febrero, como él mismo había dicho. Una dimisión difícil, no es la primera que ocurre en la Iglesia, pero con esas características es la primera, y además precedida, como es sabido, por unos ataques al Papa que fueron terribles, crueles, injustos. Primero fue aquel conjunto de acusaciones de implicación en casos de pederastia, no por haberlos hecho él, sino por haberlos tolerado, no haber defendido suficientemente a las víctimas, un conjunto de ataques llevado a cabo por abogados en Estados Unidos, medios de comunicación en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, secundados por otros medios de comunicación del mundo que reclamaban la dimisión del pontífice. El año 2010 fue realmente muy duro para Benedicto XVI. Sin embargo, aquel año pasó, el Papa no dimitió y afortunadamente siguió gobernando la Iglesia. Había convocado ya el año de la fe cuando empezaron a producirse las revelaciones, es decir, los llamados secretos del caso Batilix, que eran documentos internos privados no escandalosos de tipo sexual, que se ponían a la luz y que mostraban las luchas internas dentro del Vaticano. Aquello fue realmente lo que más hirió al pontífice, hasta el punto de que, según se ha podido saber después, ya en febrero del año 2012 decidió presentar la dimisión y fue el propio cardenal Bertone, secretario de Estado, el que retrasó eso, el que le suplicó que lo retrasara para que no se ejecutara la dimisión en esa época, justo antes de la Navidad. Por fin, en el año 2013, pasada la Navidad, el Papa presentó su dimisión. Un momento, repito, de un gran dolor para todos nosotros. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta dimisión? Yo creo que Benedicto XVI fue el hombre que estorbaba a muchos de fuera de la Iglesia, los grandes enemigos de la Iglesia, que veían en él a un contrincante invencible por su lucidez, por su valentía y por su capacidad de tipificar, de poner nombre a los problemas y de pedir a todos los católicos que defendieran una serie de principios, los llamados principios innegociables, a los que nunca había que renunciar. Pero junto a esto también había unos enemigos dentro que, repito, son los que se pusieron de manifiesto con el caso Batilix y que no estaban contentos con Benedicto XVI al frente de la Iglesia. Ambas cosas unidas forzaron la dimisión de un papa, aunque, quiero dejar muy claro, fue una dimisión efectuada libremente y por lo tanto una dimisión válida. Ahora bien, esta dimisión del Papa Benedicto, esa dimisión que él hace libremente, tenía un motivo. No era una huida, lo hemos visto más tarde cuando ha llegado a la sede de Pedro el Papa Francisco, no era una huida, no era un acto de cobardía, sino era un acto de valentía, de generosidad, de profunda humildad, para dejar paso a otro que con más juventud que él, quizá con más posibilidades de hacer cambios dentro de la curia, pudiera llevar a cabo la reforma imprescindible en la Iglesia, repito, como está haciendo el Papa Francisco. Además de recordar la efeméride de este año de la dimisión del Papa, quisiera decir algo sobre su pontificado. Un pontificado no muy largo, han sido 8 años, un pontificado que había sido precedido por su trabajo al frente de Doctrina de la Fe, donde efectivamente hay que destacar su gran labor intelectual, las 3 encíclicas que escribió y la que prácticamente tenía terminada y que después fue publicada con la firma del Papa Francisco. Pero más allá de su gran aportación intelectual, de su valentía para enfrentarse con la dictadura del relativismo, más allá de eso yo creo que está su enorme valentía y decisión de acabar con la plaga de la pederastia en la Iglesia. Esto, aunque es precisamente lo que le achacaron sus enemigos, que no había hecho lo suficiente, esto es uno de los motivos de orgullo del Papa Benedicto. Ha sido un Papa que se ha enfrentado con un problema
terrible y que se ha enfrentado con una gran decisión. No solamente redujo al Estado laical a más de 500 sacerdotes y quitó de sus sedes a más de 80 obispos, no todos los obispos porque habían cometido actos de pederastia, sino porque habían sido negligentes permitiendo que algunos sacerdotes lo cometieran. No solamente hizo eso, sino que además el Papa Benedicto dio las normas para que eso se pudiera ir acabando. Por supuesto, por desgracia, siempre habrá casos, porque en un colectivo humano hay siempre alguna excepción de pecado, pero gracias al Papa Benedicto, la Iglesia se enfrentó valiente, decididamente con la pederastia. Por eso es tremendamente injusto que a este Papa le puedan acusar de negligencia en un caso tan grave como es el abuso de los menores. Un año después, el Papa es un monje que está dentro del Vaticano, en un antiguo monasterio de monjas de clausura, que se dedica a rezar, y que se dedica a rezar no solamente por la Iglesia, sino por su sucesor, el Papa Francisco. El Papa Francisco y él tienen una excelente relación. Esta relación fructifica en un intercambio de opiniones y en unas consultas frecuentes que el propio Papa Francisco ha dicho que le hace al Papa Benedicto, al Papa emérito Benedicto, y que redundan en el bien de la Iglesia. Y nosotros, un año después, tenemos que recordar no solamente su figura, sino una promesa que le hicimos, rezar por él. Él se marchó recordando que la Iglesia es llevada adelante por el Espíritu Santo y que en la Iglesia quien cuenta de verdad es Jesucristo. Pero nos pidió oraciones porque la nueva etapa de su vida en la que aún continúa no es una etapa fácil. Rezamos por el Papa Benedicto un año después, le agradecemos todo lo que hizo por la Iglesia y también, por supuesto, rezamos por su sucesor, el actual Papa Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de Noticias y Apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.